Si le damos un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Estoy agradecida con Dios de estar en este lugar. Le voy a pedir que tomen su asiento. A ver, por ahí hay un dicho que dice: hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Ah? ¿Cuántos se querían quedar durmiendo hoy? Por allá me levantaron la mano. Miren, a partir de este viernes, todos los viernes los vamos a esperar con ansias, porque van a ser viernes de guerra. Amén. Bien, voy a comenzar. El Señor me regaló esta enseñanza cuando el año estaba terminando. Quiero compartirles un poco de por qué la traje, pero antes quiero comentarles cuál es el nombre. El nombre es Santos y Entendidos. Diga conmigo: yo soy parte de un pueblo santo y entendido. Amén. Bueno, los que trajeron Biblia, me gustaría que me acompañen en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas 12:32. Lo voy a leer en el Reina Valera, después lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así, ya ustedes conocen este versículo: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. En otra versión dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. ¿Expertos en qué? Discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Es Primera de Crónicas 12:32. Bueno, el año pasado, el 31, yo estaba orando. ¿Cuántos de ustedes le piden una palabra rema al Señor para que direccione su año? Los que no lo hacen, les invito a que lo hagan, porque esa palabra se cumple, hermano. Yo estaba orando en mi casa. Antes habíamos tenido una reunión acá, el 29. Habíamos hablado de la evaluación de las células y todo. Y de verdad que yo salí bien confrontada, pero también motivada de nuestra reunión de 12. ¿Okay? Y yo le dije al Señor: Señor, yo quiero ser diferente este año. Y nos fuimos de acá todos en el corazón con la palabra que le ha dado el Señor a los pastores, y es dejarse guiar por el Espíritu Santo todo el año. Buscar al Espíritu Santo, ponerlo en el primer lugar. Así que yo ese día estaba orando y le dije: Señor, yo no quiero hacer una oración cualquiera. Espíritu Santo, quiero que seas tú. Dame tú la palabra para este año. Dime tú qué debo hacer. ¿Okay? Para todos el 2020 fue un año tan distinto. Particularmente yo aprendí muchísimo y yo quería llevar este nuevo año con la ayuda del Señor de una manera diferente. Entonces en mi oración el Señor me dio esta palabra. Y yo decía: bueno, Señor, pero ¿qué me quieres decir tú? ¿Qué me quieres decir tú? Y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Bien, ahora usted dirá: ¿qué tiene que ver esto con la santificación, con la santidad? ¿Qué tiene que ver esto con la semana de la santificación? Yo le voy a pedir que me acompañe a buscar Filipenses 1, del 9 al 11. Esto se lo dijo Pablo a la iglesia de Filipo y dice así. Si quiere anote, yo lo tengo acá, lo voy a leer. Dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan qué es mejor. Y escuche aquí: y sean puros e irreprochables hasta que Cristo venga. Quiere decir que el discernimiento me ayuda a llevar una vida en santidad. Desarrollar el discernimiento espiritual, porque de eso es que estoy hablando yo, ayuda a tener una vida espiritual y nos mantiene irreprochables hasta la venida de Cristo.
Hermano, a mí eso me impactó muchísimo, porque digamos que nosotros venimos a la iglesia, sabemos qué es el discernimiento, conocemos la sabiduría, ¿verdad? El concepto, todo lo que es, pero si yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces ejercita, porque eso ya está en usted, el discernimiento espiritual, ejercita usted el discernimiento espiritual a diario? Por eso es que muchos cristianos, al tomar decisiones trascendentales, se equivocan, porque no estamos aplicando o practicando, mejor dicho, el discernimiento espiritual. En otras palabras, Pablo lo que le dijo a la iglesia de Filipo fue: oro para que este discernimiento los lleve a realizar buenas obras, a perseverar en la fe y en la práctica de ser buenos cristianos, que no es otra cosa que vivir en santidad. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué hace el discernimiento o qué es el discernimiento? Mira, el discernimiento es el que te ayuda a descifrar lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la falsedad. Y mira lo que hace el discernimiento. El discernimiento te ayuda a no caer en las mentiras del enemigo. ¿Qué te parece? Además, el discernimiento espiritual busca, mira esto tan tremendo, busca cultivar la sensibilidad al Espíritu Santo. El discernimiento lo que busca hacer es cultivar todos los días la sensibilidad al Espíritu Santo, a la presencia de Dios. Y cuando tú lo aplicas y lo practicas, se te hace más fácil hacer las cosas del Señor. ¿Ok? Te lleva a amar lo que el Señor ama, porque te permite ver las cosas desde la óptica de Dios. ¿Cuántos quieren aplicar este año el discernimiento espiritual en sus vidas? Amén. Bien, ahora yo voy a ir al grano de una vez. ¿Por qué les leí este versículo al principio? Vamos a hablar de la tribu de Isaacar. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de la tribu de Isaacar? Siempre la decimos aquí, ¿verdad? El pastor Robert nos los ha dicho, la pastora Mariana en la oración de hace 2 domingos también nos decía que es necesario que el Señor nos revele en qué tiempos estamos viviendo, que aprendamos a practicar el discernimiento y a discernir los tiempos como esta tribu. Y yo hoy quiero hablarte específicamente de 2 características de las personas que tienen discernimiento espiritual. Y por ende, estas que practican el discernimiento tienen una vida en santidad. ¿Ok? Así como la iglesia de Filipo y como Israel en el tiempo que se llevó a cabo este versículo, fue escrito, así estamos nosotros hoy en Venezuela, viviendo tiempos difíciles. Yo pienso que no podemos darnos el lujo de seguir tomando decisiones a la ligera y haciendo cosas a la ligera. Es tiempo de que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestra vida, de nuestra iglesia. Yo he aprendido que el día de mañana trae su propio afán, que debemos ocuparnos del día de hoy y vivirlo a plenitud en el Señor. Ahora, ¿por qué escribieron este versículo de la tribu de Isaacar? ¿Cuál es el contexto histórico de este versículo? En Primera de Crónicas 12, y le voy a pedir que lo lea en su casa, le va a gustar, le va a traer revelación. Tenemos la historia de cómo el ejército de Israel se dio cuenta del mal proceder del rey Saúl. Aunque ese ejército todavía seguía trabajando bajo las órdenes del rey, ya el Señor había revelado el mal proceder y el mal gobierno del rey Saúl. Ok, oramos para que el gobierno de Venezuela se dé cuenta del mal proceder del gobernante, ¿verdad? Amén. Que así sea. Ok, entonces, los guerreros de muchas partes de Israel, de diversas tribus y diversas familias, sabiendo el amor de David por Israel, se unieron para ayudarle a ser coronado, a ser reconocido como rey. Y en el versículo 38 de Primera de Crónicas 12 dice: todos estos hombres de guerra dispuestos a guerrear vinieron con corazón perfecto
a Hebrón a poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo a poner a David por rey. Sin embargo, entre todos los guerreros, que eran hombres preparados, hombres que iban a la guerra, hombres que hacían cosas, bueno, ustedes saben, ¿no? Extraordinarias. Entre ellos había algo que resaltaba y que solo un grupo pequeño tenía. ¿Saben qué? ¿Qué era? El discernimiento, ¿ok? El discernimiento destacó de todos los guerreros que estaban allí a 200 personas, ¿sí? Y este discernimiento, yo estuve estudiando un poco acerca de esto. Algunos teólogos dicen que el discernimiento que ellos tenían fue de mucha utilidad, ¿ok? Para todos los guerreros de las tribus, porque estos hombres ayudaron, ¿verdad?, a todos los guerreros de Israel a cumplir el objetivo que tenían o que se habían propuesto, que era finalmente coronar a David, ¿ok? Esta tribu de Isaacar era entendida en los tiempos. Dice que estos hombres eran valientes en extremo, pero eso no era suficiente para lo que estaban viviendo. Necesitaban el discernimiento. Y estos 200 hombres lo tenían, lo habían cultivado, lo tenían tan alto, por decirlo así, que los llamaban expertos. Y si tú te diste cuenta al principio, cuando comencé a leer, dice que eran principales. No era cualquier persona, eran líderes que habían determinado desarrollar y practicar el discernimiento espiritual. La clave de esto, ¿sí?, era que estos hombres habían practicado continuamente el don del discernimiento. Y es que cuando tú aceptas al Señor, el Señor de inmediato te llena de dones. De inmediato. Y entre esos dones te da el don del discernimiento. Pero necesitas ejercitarlo día a día hasta que te conviertas en un experto en el don del discernimiento. ¿Ok? Amén. Yo creo que este año todos lo vamos a ejercitar y nos vamos a convertir en expertos en el don del discernimiento. Bien, ahora, una persona con discernimiento espiritual sabe, entiende los tiempos que estamos viviendo. Miren, yo voy a contarles algo personal. Todos sabemos los tiempos que estamos viviendo. Lo difícil que ha sido, y no me refiero nada más a la situación mundial con la pandemia. Todos sabemos lo que está pasando en el mundo con el matrimonio igualitario, con los abortos en Argentina, con todo lo que está sucediendo en otros países que aquí todavía no ha sucedido. Pero eso nos permite ver a nosotros hacia dónde va el mundo, ¿ok? Y yo como madre, yo a veces pienso, Señor, yo necesito tener tu espíritu para saber criar a mi hija firme en ti, firme en el Señor. Y no le niego que muchas veces ha querido venir, mejor dicho, porque no lo he dejado en mi vida, el miedo, el temor a qué pueda pasar, a cómo van a ser las cosas cuando mi hija vaya a la universidad, cuando esté en el liceo. ¿Cómo responde un padre cristiano a un hijo que le dice, papá, hay un niño en mi salón que le gustan los niños? Hay una niña que le gustan las niñas. O que me dijo algo a mí muy extraño. ¿Cómo responde un papá cristiano? Ese papá necesita discernimiento espiritual. Todas las cosas que yo hago cuando oro, yo siempre pienso en mi hija, en mi familia. No nada más por mí. Y quiero decirte, hermano, que los acontecimientos que han profetizado por mucho tiempo, que son catastróficos, que son fuertes, van a suceder porque eso es profético. ¿Ok? Así como el gran avivamiento que también vendrá. Pero tú y yo necesitamos desarrollar el discernimiento espiritual. ¿Y sabe qué me dijo el Señor cuando yo hacía esta clase? No te preocupes más. Porque el discernimiento espiritual te dará la capacidad de explicarle a tu hija de tal manera que pueda entender.
Y usted sabe por qué ella lo va a entender y por qué ella lo va a aceptar. Porque es espiritual. Y en la vida de mi hija también habita el Espíritu Santo como en la mía. Y cuando yo le hable a mi hija, el mismo Espíritu revelará a ella todo lo que necesita saber. Amén. Y me acordé del cuento de una de mis consiervas que cuando hablan del fin del mundo, la hija dice: yo me quiero casar. Yo, Señor, dale discernimiento. Está orando por mi consierva para que le dé el discernimiento, gracias, y le pueda explicar. Y ella lo va a entender, porque también en ella habita el Espíritu Santo. Amén. Los tiempos están acortándose. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero déjeme decirle algo. Si en usted está el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo le hará saber todas las cosas, le dará paz, le dirá cómo hablar, qué hacer, cómo actuar, dónde invertir, con quién debe usted juntarse para hacer algo específico. El mismo Espíritu Santo le hablará a sus vidas a través del discernimiento espiritual. Amén. Me alegra que esté animado, porque tiene que hacer unas cosas para que se desarrolle. ¿Ok? Bien, entonces mire, estos hombres que se habían convertido en expertos, ¿verdad? En ese momento específicamente, cuando le dicen esa palabra, se refiere a que eran expertos en movimientos estratégicos. Y es algo más que tiene el discernimiento espiritual. Yo estaba leyendo y decía que ellos, ¿verdad? Conocían los movimientos estratégicos que hacían los guerreros enemigos que apoyaban a Saúl. Ellos sabían esos movimientos y desarrollaban, con la ayuda del discernimiento espiritual, las mejores estrategias que podían adoptar los guerreros del nuevo rey. ¿Usted sabe a qué se parece eso? A las estrategias continuas que el enemigo está desarrollando en su contra. Cuando usted se levanta, Satanás ya tiene un plan para que ese día no cumpla su propósito. Pero el que tiene discernimiento espiritual sabe aplicar las estrategias espirituales para contrarrestar lo que el enemigo ya ha preparado. Amén. ¿Usted sabe qué es esto esta semana? Esta semana es discernimiento espiritual. ¿Usted sabe qué eran todos los videos de YouTube del canal de Betel? Discernimiento espiritual, que está sobre la vida de nuestros pastores. ¿Y sabe qué hace el discernimiento espiritual en una iglesia? Lo aguarda, es el protector de la iglesia, porque le ayuda a descifrar cuando hay por ejemplo, un mal profeta, por decirlo de esa manera, un hombre que quiera venir a distorsionar la iglesia. O hay una enseñanza que no está bien, y hay una iglesia que tiene discernimiento espiritual, jamás se desvía. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque el discernimiento espiritual en la vida de nuestros pastores, cuando ellos lo practican, lo desarrollan, han guardado la iglesia. ¿Hay estrategias que quieren dañar la iglesia? Sí, y este año seguirán las estrategias del enemigo en contra de la iglesia. Nunca antes habíamos visto al enemigo tan fuerte con la iglesia a tal punto de cerrarla. Pero esta iglesia que Dios tiene en la mira no se ha detenido, porque el día que anunciaron la cuarentena, ese mismo día la pastora estaba teniendo una reunión aquí para hacer todo lo que veníamos a hacer con los videos. Eso se llama discernimiento espiritual. ¿Sabía la pastora que iba a suceder? No. Pero el Espíritu Santo que mora en ella sí. ¿Cuántos de ustedes quieren que el Señor guarde sus vidas de tal manera? Que no sea nada más la iglesia donde estamos. Yo quiero que en mi vida el discernimiento esté constantemente fluyendo. Cuán importante es para un pastor, para un líder, tener discernimiento. ¿Ah? Tener discernimiento. Mire, nosotros, yo pensé, ¿cuándo vamos a tener guerra otra vez? Mira cómo responde el Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas el discernimiento espiritual, el Señor guarda tu vida y te lleva a continuar con tu propósito. Bien, entonces, estos hombres sabían discernir los tiempos, sabían qué tenían que hacer, sabían en qué tiempos estaban viviendo, ¿sí? Y hay una palabra que está en Juan 12,
55 y 56, que habla de cuando el hombre se deja llevar por sus sentimientos. O sea, el discernimiento no es lo que a ti te parece o lo que tú ves. El discernimiento va de la mano del Espíritu Santo. Es el único que puede darte discernimiento, hermano. Si tú tienes que tomar decisiones trascendentales, necesitas tener discernimiento espiritual. Nuestros sentidos, nuestro conocimiento y a veces nuestra propia inteligencia no puede competir con el discernimiento espiritual. Por más tiempo que tengamos en la iglesia, nosotros necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo. Y mira lo que le dijo Jesús a sus discípulos en Juan 15, 55 y 56. Dijo: cuando sople el viento del sur, dices, hará calor, y lo hace. ¿Por qué? Porque ellos ven el viento, sienten el calor y dicen, cuando sople el viento, ustedes dicen hará calor, y lo hace. Sus sentidos lo están haciendo verlo, también sienten que viene el calor. Y mira lo que le dijo: hipócritas, ¿sabes distinguir el aspecto del cielo y la tierra? Pero no distingues este tiempo. ¿Ok? Le dijo el Señor a sus discípulos. Querida iglesia, necesitamos aprender discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para que vivamos día a día y actuemos conforme a las oportunidades del tiempo en que vivimos. Jóvenes, yo no sé cuántos jóvenes hay aquí, pero las oportunidades están a la puerta. En estos días, bueno, el año pasado yo les hablaba de que no pueden dejar de estudiar, no pueden dejar de creer en sus sueños, porque aunque todo parezca que no los va a ayudar, el plan de Dios sigue vigente. Las oportunidades vendrán. Y en este tiempo no dejes de hacer lo que tienes que hacer, porque de un momento a otro todo cambiará. Solo depende del discernimiento espiritual. Amén. Y debemos aprender a vivir conforme a las necesidades de los tiempos en que vivimos. Nuestros discípulos ahora, algunos discípulos, no tienen las mismas necesidades que tenían el año pasado, el año antepasado. Ahora lo que mora en algunos no es lo mismo, a las ataduras que tienen algunos no son las mismas que estaban los años pasados. Ahora han salido a flote otro tipo de ataduras como temor, incertidumbre, angustia, depresión en los miembros de la iglesia. Necesitamos discernimiento espiritual para saber qué necesidades debemos suplir este año en nuestro liderazgo, en nuestros equipos, en nuestras propias vidas. Tal vez usted ha dicho, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué yo no he podido cumplir esto, aquello? ¿Qué está pasando en mí? Dile al Espíritu Santo que te revele con discernimiento lo que está pasando. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han discernir espiritualmente. Hermano, hay cosas que son suyas, que están en el mundo espiritual, y usted tiene que trabajar por ellas para conquistarlas, para alcanzarlas. Pero muchos no las ven porque no practican el discernimiento. De verdad que yo estoy apasionada con el tema del discernimiento espiritual. Quiero entregarle a Dios mi vida, mis pensamientos, mis palabras. Quiero saber cómo actuar en cada momento, aprovechar las oportunidades. Y para eso necesitamos rendirnos por completo al Señor. Una persona, el segundo punto que le voy a decir, y con este termino, que tiene discernimiento espiritual, sabe qué hacer. ¿Ok? En el versículo que leímos al principio dice que esta tribu sabía qué hacer. Dios le había hecho comprender que lo que en ese tiempo se debía hacer era apoyar a David. Y usted dirá, ay, pero es obvio. Hermano, pero hay veces donde el enemigo trabaja colocando velos en la vida de los hombres.
Y estos hombres de esta tribu tenían los velos abiertos para ver qué era lo que tenían que hacer. Y yo declaro que esa unción de ver más allá, de ver con la óptica de Dios, está sobre esta iglesia. ¿Okay? Entonces ellos sabían que debían apoyar a David. El Señor en este tiempo, aquellos que deseen el discernimiento, como nunca antes, les revelará qué deben hacer. Y cuando yo oraba por esta palabra, Dios me hablaba de los empresarios que están en esta iglesia. Y me decía, yo revelaré qué deben hacer. Del liderazgo que esté en esta iglesia, yo revelaré estrategias para decirles qué deben hacer. Desde el más pequeño hasta el mayor. Desde los que tienen un hogar de paz hasta los que tienen una iglesia fuera, hija de Betel. A todos el Señor quiere mostrarles y darles el don del discernimiento para saber qué deben hacer. Pero hay una clave. Hay algo que nosotros debemos darle al Espíritu Santo para que pueda desarrollar en nosotros el don del discernimiento. ¿Y sabes qué es? Adquirir el don del conocimiento de la palabra de Dios. Si yo no tengo el conocimiento de la palabra de Dios en mi vida, ¿cómo descifro qué está bien y qué está mal? ¿Cómo descubro los engaños del enemigo? Necesitamos adquirir el don del conocimiento, pero no solo para tenerlo en nosotros, sino para meditar en ello continuamente y así poder aplicarlo en el momento que sea necesario. Necesitamos constantemente estudiar la palabra, no nada más leerla, sino estudiar, profundizar, buscar más allá de lo que leemos en el día. Si usted quiere ser exitoso, si usted quiere vivir una vida recta delante de Dios, necesita depender de la búsqueda de Dios continuamente. Y lo último y más importante es rendirte con humildad todos los días. No cuando vengamos acá, no cuando estemos en una situación difícil, sino todos los días al control del Espíritu Santo, al control completo de tu vida, de tus palabras, de tus pensamientos, tus actitudes, incluso cuando respondes a algo de manera, como un reflejo. Decirle al Señor, toma el control completo de mi vida. Y esto sucederá en ti si tú comienzas a desarrollar el don del discernimiento. Recíbelo hoy en Proverbios 3, 21 y 26. Dice: Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos porque refrescarán tu alma. Son como joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo. ¿Usted sabe qué es irse a dormir sin miedo? Esa confianza plena en Dios. Saber que el Señor tiene el control de tu vida, que sabe hacia dónde te va a llevar y tú dormir y descansar tranquilo independientemente de lo que suceda a tu alrededor. ¿Sí? Te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer a la calamidad repentina ni a la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad y Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Amén. Ya para cerrar, y quiero orar por los que desean que el discernimiento espiritual venga a sus vidas. A ver, ¿cuántos desean que el discernimiento espiritual venga, inunde sus vidas como nunca antes? Hermano, mire, lo que Dios quiere es llevarlo a otro nivel espiritual. Eso es lo que yo entiendo que el Señor me dice a mí, que me habla a mi corazón. Llevarte a un nivel tal que puedas discernir y sentir todo el tiempo la presencia de Dios en ti. Y tal vez tú
algunos, no sé, espero que no, espero que eso no pase acá, digan, bueno, ¿qué tan importante puede ser esto? Tal vez para lo externo, el discernimiento espiritual no es muy importante, porque solo Dios y tú saben hacia dónde vas. Pero en el interior, en tu interior, ¿ok? El discernimiento espiritual es muy importante. No nada más para tomar decisiones, no nada más para llevar a cabo los propósitos de Dios, sino que si tú no tienes discernimiento espiritual, tu círculo íntimo, tus discípulos, tu familia, todos se darán cuenta de que no lo tienes, ¿ok? Y podrás atrasar y desviar el propósito que Dios tiene contigo, dañar tu testimonio, marcar tu vida por no desarrollar el discernimiento y sobre todo perder la santidad, la corona de vida, perder la santidad sin la que nadie verá a Dios. Y hay un impedimento, por supuesto, para aquellos que no, o sea, hay un impedimento para desarrollar el discernimiento espiritual. Y está en Gálatas 6, 16. Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. El que anda en la carne no puede desarrollar discernimiento espiritual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y se oponen entre sí. Se oponen entre sí. Pero si eres guiado por el espíritu, si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Y cuáles son las obras de la carne que usted ya conoce? Los pleitos, los celos, la ira, la contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, ya usted las sabe. Contra tales cosas, ¿verdad? O sea, el que tiene tales cosas no podrá ver al Señor. Mas el fruto del espíritu, usted lo sabe también: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted dirá, bueno, yo gracias a Dios en el encuentro dejé todo eso. Y en mí sí está el don del discernimiento. Yo creo que estas son algunas, no todas. Cuando tú ves el fruto del Espíritu y dice fe, mansedumbre, templanza, benignidad, paciencia, yo puedo entender que hay otras cosas que son de la carne con las que lidiamos, cositas más pequeñas con las que lidiamos todos los días como humanos, ¿ok? Y cuando yo oraba por esta enseñanza, el Señor me decía que también el miedo, el temor, la incertidumbre, la ansiedad, esas cosas también se oponen al Espíritu, también se oponen a la presencia del Espíritu completa. Para que el discernimiento pueda activarse, necesitamos echar fuera eso de nuestras vidas. ¿Por qué cree usted que muchos líderes no han llegado a este lugar? Porque aunque son cristianos, dicen ser cristianos, le han puesto cuidado a lo que su carne les ha dicho. Y tienen miedo, tienen temor, están aterrados. Y eso ha traído otros espíritus con ellos, hacia ellos. Depresión, tristeza. Hermano, eso está pasando en las iglesias cristianas. Y tal vez usted diga, yo también he sentido que quieren venir a mi vida. Pero hoy el Espíritu Santo va a echar fuera todo eso de esta iglesia, de las iglesias hijas de Betel, de nuestras células, y nos va a llenar de discernimiento espiritual para poder conquistar de nuevo todo nuestro territorio. Amén. Con estrategias, ideas, palabra de vida, palabra de sabiduría, de ciencia sobre nuestra gente. Así que si usted quiere, si usted desea
el discernimiento espiritual, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y vamos a orar por eso. ¿Saben qué? Como les dije, Él está en nosotros, pero debemos practicarlo. Desde las cositas más pequeñas hasta que nos volvamos expertos como la tribu de Isaacar. Yo quiero la unción de la tribu de Isaacar. Están muy calladitos. Yo quisiera que cerraran sus ojos ahí donde están. Y si usted ha estado sintiendo que el temor, que la incertidumbre, que la angustia ha querido venir a su vida, lo ha hecho dudar de su ministerio, porque en algún momento lo sintió y lo ha hecho dudar de su llamado, lo ha hecho dudar de su ministerio, yo quiero que hoy usted comience a decirle al Señor: Señor, límpiame ahora. Quiero ser tuya, quiero que sea el Espíritu Santo en mi vida, quiero ser una persona espiritual. Saca ahora de mi interior todo lo que la carne continuamente quiere traer a mi vida para bombardearme. Se ha vuelto una guerra continua. Ha traído pensamientos de fracaso, ha traído pensamientos de ruina, ha traído pensamientos de esterilidad. Pero hoy, en este lugar que está el Espíritu Santo moviéndose, paseándose, usted va a ser libre. Y en el nombre de Jesús, yo echo fuera todo argumento, toda mentira que el enemigo ha querido traer a la iglesia para apartarla del propósito divino que ella tiene. Toda mentira que el enemigo ha querido traer a esta iglesia para que los líderes prominentes que el Señor había llamado, que había escogido, se vayan y pierdan su corona. Y hoy oro echando fuera toda mentira de enfermedad, de temor, de incertidumbre que ha querido venir a la mente de tus hijos, Señor, hasta de los que estamos liderando. Hoy echo fuera toda mentira que ha querido venir a traer fracaso, a traer infertilidad en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Ahora y declaro, Señor, que este es un pueblo que tiene discernimiento, que escucha la voz del Espíritu Santo, que escucha y practica las enseñanzas del Señor en el nombre de Jesús, que cree, que tiene fe, y con esas palabras que lee de la Biblia, echa fuera, contrarresta toda mentira que el enemigo ha querido traer. Y hoy te pido que derrame sobre nosotros discernimiento espiritual. Y si tú anhelas el discernimiento espiritual, abre tu boca, dile al Señor, dile: Señor, yo anhelo discernimiento, yo quiero entender en qué tiempos estoy. Yo hoy te entrego mi mente, mi corazón, mi vida, mis labios. Yo te entrego lo que soy para que seas tú guiándome, para que seas tú revelándome qué hacer, cómo hacerlo en mi casa, en mi trabajo, en mi ministerio, en mi vida, en mi matrimonio, en el nombre de Jesús ahora. Y declaro, Dios, que el Espíritu Santo se posa sobre esta iglesia, que ejercemos, practicamos continuamente el discernimiento espiritual. Y Señor, y así sabremos aprovechar las oportunidades en medio de este tiempo que es tan difícil para muchos, pero que puede ser el mejor para nosotros si estamos contigo. En el nombre de Jesús.
Y ese mismo discernimiento que hoy viene sobre ti te revelará como nunca antes las necesidades de tu gente, de tus discípulos, de tu familia, de tus hijos, de tu esposo. En el nombre de Jesús, yo hoy lo declaro y desato esta palabra, que esta es una iglesia llena de discernimiento espiritual, que el Señor nos revela antes que sucedan las estrategias en nuestra contra y nos da la capacidad de contrarrestar y acabar lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros, en el nombre de Jesús. Oh, yo lo creo, Dios, porque sobre nosotros está lo que había en la tribu de Isaacar, ese don de discernimiento. Oh, yo te doy gracias y dile: Espíritu Santo, ven y posa en mí, ven, lléname. Quiero de ti, quiero hacer con alegría las cosas del Señor. Quiero obedecer tu palabra, quiero meditar en tu palabra, quiero deleitarme en ella. Quiero llegar humilde todos los días a entregarte el control de mi vida. Recibe hoy todo lo que soy, Espíritu Santo. Oh, el don del discernimiento vendrá sobre ancianos, sobre adultos, sobre jóvenes. Yo lo creo en esta iglesia porque es punta de lanza. Y esa unción está sobre nuestras células en el nombre de Jesús y nuestros ministerios. Ahora hay un revestimiento espiritual en el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias Espíritu Santo.